Como todos los lunes, corresponde a la magistrada Nadia Luz María Lara Chávez el aceptar y el estar aquí con usted en Irradia Noticias. ¿Cómo estás, Nadia? Gusto en saludarte. Muy bien, gracias a Dios, mi querido Teodoro, y también es un gusto para mí saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Y pues bien, hoy como todos los lunes vamos a platicar acerca de los temas que están pues rondando en el aspecto social y político, etcétera. Así que hoy les haremos una pregunta. ¿Y tú vas a participar en la consulta? Mucho se está hablando de la famosa consulta programada para el 1 de agosto próximo. Se está anunciando como la pregunta pública acerca de si deben ser o no llevados a juicio los expresidentes de la República Mexicana, a saber, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Eso dicen por actores políticos y simpatizantes de este ejercicio, así incluso los mencionan. Perdón. Y ya hay todo un revuelo al respecto. Que si salgas a votar a favor de que sí se han enjuiciado los expresidentes, que salgas pero que digas que no, que mejor no salgas a votar que porque la ley no se consulta, etcétera. Bueno, el menú de opciones está variado. Pues bien, más allá de decidir si ir a votar a favor o en contra o de plano no entrarle a ese ejercicio, lo que es importante por ahora es saber exactamente qué es lo que se va a consultar. Corren las invitaciones a participar en dicha consulta haciendo referencia a una pregunta cerrada, es decir, si se enjuicia o no a aquellos políticos que ya mencioné. Pero la realidad de las cosas es que la pregunta no es esa. Para llegar al punto de cuál es la pregunta, debemos hacer un poco reseña histórica acerca de la actividad nacional. Pues bien, como ya se sabe, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su pasada campaña electoral ofreció como una propuesta precisamente llevar a proceso a los expresidentes derivados de sus diversas acciones que tomaron durante sus respectivos encargos. Llegado el momento, ya como presidente y en uso de sus facultades constitucionales, sometió a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una figura jurídica denominada plebiscito, que es una consulta sobre una decisión no plasmada en el texto normativo para que se pronuncie a favor o desfavorablemente la ciudadanía. Respecto a esta solicitud, la Suprema Corte se pronunció a favor, es decir, que era viable llevar a cabo este ejercicio constitucional ciudadano, pero la pregunta original, como se las acabo de mencionar, debía ser modificada a efecto de no ser violatoria de derechos humanos y garantías constitucionales. Posteriormente a ello, el Congreso Federal autorizó finalmente que se lleve a cabo este ejercicio ciudadano que tendrá verificativo el próximo 1 de agosto de este año. Ahora bien, antes de comentar acerca de la referida pregunta, es menester precisar que para que esa consulta sea vinculatoria, es decir, pueda considerarse válida y se le dé el curso legal que corresponda, debe votar por lo menos el 40% de los ciudadanos que aparecemos en el padrón electoral, es decir, 93 millones de personas. Así que ese es el padrón en general. Por lo menos debe votarse en esta consulta 37 millones de mexicanos. Hago un paréntesis para señalar que en la pasada elección del 6 de junio solamente salimos a votar 47 millones de mexicanos, así que les dejo este dato. Pues bien, cierro el paréntesis y les comento que se colocarán 57,000 casillas a lo largo de todo el país. En cada casilla habrá un promedio de 2,000 boletas. El plebiscito se desarrollará con esa limitante derivada de que no se autorizó al INE un presupuesto específico para llevar a cabo este ejercicio. Así que naturalmente, por cuestiones económicas, estará muy lejos de lo que fue la elección del pasado 6 de junio. Y no solamente en la operación logística, sino también en la difusión y, por supuesto, la votación. Pues bien, la pregunta a consultar es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Como se escucha, la pregunta no es lo que se ha difundido como una pregunta concreta y cerrada, sino que más bien es larga, confusa y probablemente me equivoque,
pero de consecuencias jurídicas inciertas. Si bien es cierto que los mexicanos estamos esperando siempre se castigue el abuso, la corrupción y se abandone la impunidad, también es cierto que con el planteamiento de la pregunta tal cual, o puede suceder todo o puede acontecer nada, dado que ni siquiera se nombra a quienes se les atribuye esas acciones, es decir, no se sabe ni quiénes ni qué acciones del pasado, ni cómo va a ser el proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas del pasado. Y aún más, tampoco se sabe qué destino jurídico va a tener la decisión de la ciudadanía, si es que alcanzara aquel 40% de la votación del padrón electoral. Es decir, ¿quién va a juzgar? ¿A quién se va a juzgar? ¿Qué es lo que se va a juzgar? ¿Y cuáles serán los efectos jurídicos de ese juzgamiento? Es más, ni siquiera en qué vía sería viable un juzgamiento, mucho menos qué autoridad lo llevaría a cabo. En fin, todo intento y más aún toda acción que se lleve a castigar la corrupción y toda acción delictuosa, sea del pasado o del presente, no debe quedar impune nunca. Así que bueno, esta comentario del día de hoy se los dejo para la reflexión y todavía tenemos tiempo para decidir si salimos a votar. En ese caso, si votamos por el sí, votamos por el no, o de plano no se sale a votar. Esa es una decisión de cada quien, que por cierto comento, los partidos políticos, cualquiera que sea el color o la denominación, tienen prohibido hacer promoción de esta consulta. La promoción únicamente puede correr a cargo de personas particulares. Así es que, pues también les dejo ahí ese dato. Ojalá el ejercicio del plebiscito supere o por lo menos iguale a la pasada elección, donde participamos más de 47 millones de personas de todo este maravilloso país. Hasta aquí mi comentario el día de hoy, mi querido Teodoro, deseándoles una feliz semana a ti y a todo el equipo, así como a quienes nos hacen el favor de escucharnos cada lunes.